L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra audiencia del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Valles Calchaquí, Ciudad de Salta? Nosotros conversábamos la semana pasada sobre el silencio de la justicia y algo más, como lo titulamos, que nos pareció realmente que definía lo que está pasando en Argentina desde el punto de vista del ciudadano común, que ve cómo se destapan situaciones de corrupción que son escandalosas, y también un cambio estructural, porque está todo a la vista del ciudadano y sin filtros. Les diría que verdaderamente hay una transparencia en este proceso de cambio de rumbo que muestra la actual conducción. Y la prensa también acompaña este proceso. Lo que llama la atención es el silencio de la justicia, porque ya durante la campaña, precisamente, aparecían las causas y algunas con sentencias de corrupción del gobierno anterior, pero si ha pasado algo o si está ocurriendo, nosotros ciudadanos no lo estamos sabiendo, o no es visible, o no ha ocurrido nada más. Sí se nota que hay verdaderamente un cambio estructural en la conducción. Este y otros temas que estuvieron ya considerándose la semana pasada, como por ejemplo, cómo sería el rol actual que tiene la justicia, cuáles son las partidas y cómo se distribuye estas partidas económicas cuando se trata del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, y otros temas que abordaremos junto al doctor Gustavo Barbarán. Nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestro invitado. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. En nuestra ciudad le decimos chau dengue. Continuamos con la campaña de descacharrados. Nuestro personal recogerá todos los elementos para eliminar los criaderos de mosquitos. Presta atención. Descarta todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Latas, botellas, neumáticos, juguetes, entre otros. En los próximos días estaremos en zona este, sudeste y zona sur, San Luis. Para conocer horarios y lugares, seguinos en @Municipalidad Salta. Recordá que nuestro personal está identificado y no ingresará a tu domicilio. La prevención contra el dengue la hacemos juntos. Municipalidad de Salta. Y bien, aquí nos acompaña el doctor Gustavo Barbarán, que es profesor emérito de la Universidad Católica de Salta. Muchas gracias, Gustavo, por venir. No, al contrario, un gusto. Tanto tiempo. Tanto tiempo, eso hay. Tanto tiempo, usted que está muy mediático últimamente. Cuando hay problemas internacionales, sí. Bueno, justamente. Me transforman en mediático. Ese es un tema muy interesante para este espacio porque quedó pendiente la conversación y en relación a eso puntualmente, la sugerencia era ver un poco cómo es el tema de la justicia en otros países, sería el derecho comparado con otros países. Y definitivamente su idea sobre cómo sería la cuestión en términos de hacer visible lo que está pasando, en lo que el ciudadano cree que en la justicia realmente las causas no avanzan, las sentencias son absolutamente lentas, la causa por la cual eso sigue igual. Inclusive le diría, ¿por qué no está esto en el Pacto de Mayo? El tema de la justicia sería interesante. Es una sugerencia que yo le haría al actual presidente
¿por qué no conversar sobre el tema del Poder Judicial? Y empezando porque el ministro de Justicia explique cuáles son las razones que tienen para proponer la candidatura del juez Lijo a un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estela, en todos los sistemas jurídicos del mundo, en todos los países, el Poder Judicial es un problema. Es un problema. Y es un problema por la incidencia, las interrelaciones entre el poder político y la justicia. Más cuando se trata de un sistema representativo republicano como el nuestro. Yo aclaro lo siguiente, ¿no? Mi actividad diaria es seguir los acontecimientos internacionales y la relación con los problemas geopolíticos. Pero dentro de la problemática internacional están estas cuestiones que después a la larga tienen repercusión en la política internacional. Por ejemplo, esta pretendida reforma que quiso hacer Netanyahu precisamente es el esquema de la Corte Suprema de Justicia de Israel. La gente se le levantó y una marcha, otra marcha, cada vez más gente, tuvo que detener eso y archivar una propuesta que iba a afectar esa cultura democrática y republicana que tiene Israel. Acá en el continente, ¿qué podemos hablar de la justicia de Venezuela? Que saca los candidatos de acuerdo, ahora que hay elecciones. La justicia de Bolivia, con este tema, esta farsa que se mandó Evo Morales del pretendido golpe de Estado, por una vez que la justicia dice usted no puede ser candidato porque no le dan. Entonces, en todas partes, en Ecuador, en Chile. ¿Eso justifica que no se haga nada? No, es que sí se hace, ese es el tema. Por ejemplo, yo también aclaro otra cosa. Yo hace ya 5 o 6 años que cancelé mi matrícula de abogado porque consideré que esa etapa de mi vida ya estaba saldada. Fueron 42 años de ejercicio intenso. Estuve muy comprometido con el Colegio de Abogados de Salta, con la Federación Argentina del Colegio de Abogados, con la Federación de Entidades Universitarias de Salta, en fin, toda la actividad colegial. He sido consejero de la magistratura acá en la provincia, o sea que tengo visto y oído mucho. Entonces, pero si uno entra a la página del Poder Judicial, tiene bastante información de las cosas que se hacen, la actividad que hace el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, la Escuela de la Magistratura, el Tribunal Electoral, un montón de cosas que uno dice, qué bueno que haya tantas cosas. Yo he sido profesor de la Escuela de la Magistratura varios años. Ahora, ¿por qué la gente tiene esa tan mala relación o visión del Poder Judicial? Ayer Poliarquía sacó una encuesta a propósito de esta cuestión de la universidad, donde con el 70 y pico %, el primer lugar lo tenían las universidades públicas. La Corte de Justicia estaba en los últimos lugares. Como mal vista. Sí. Después de Porque se trataba de eso, me parece. Sí. Si podemos, la vamos a poner en pantalla. Sí, pero pésimo. La vi en La pésimo. Nación. Sí. Publicó en el diario de La Nación precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Si tenemos escuela de la magistratura, tenemos consejo de la magistratura, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es, en el fondo,
Es decir, uno no puede decir, este es el problema, es un conjunto de situaciones que se plantean. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la formación de los abogados. Bueno, ¿Qué te interesante. parece? La formación de los abogados, los planes de estudio de la carrera de abogacía. Mi última gestión en la Universidad Católica, que a mí me dejó exhausto, fue justamente el proceso de acreditación de la carrera de abogacía ante la CONEAU. En este momento en la República Argentina, los planes de abogacía de universidades públicas y privadas se han equiparado. Todos tienen un mínimo común denominador. O sea, que se ha dado un paso adelante para la formación de los abogados. Desde el punto de vista académico. Pero en la práctica hay otra cosa. Bueno, no, lo que pasa es que no es lo mismo ser un abogado que se va a dedicar al litigio, al asesoramiento de forma privada, que ser un magistrado, un funcionario del Poder Judicial, que requiere una preparación especial. Ahora, en Salta esa preparación especial se da. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la justicia es lenta? ¿Por qué la gente se queja? Veamos este caso. Perdón, ojalá fuera solamente eso. Hay, para entrar, digamos, puntualmente delitos cometidos y gente que estuvo presa sin haberlo cometido durante años y en realidad uno dice esto es impropio y uno duda que Pero, verdaderamente la gente que esté en la justicia ejerciendo su cargo tenga dignidad moral como para hacerlo. Yo estaba tratando de hacer un paneo de todas las cosas que conforman el universo del ejercicio de la abogacía, sea de un lado o del otro lado del mostrador. Empezando con las competencias académicas básicas del título de grado, después la formación de los jueces, después el tema de los códigos de procedimiento. Sistema de elección. Salta está conmocionada por esta familia con síndrome de Diógenes que 50 camiones de basura han retirado de ahí. Desde 2017 estaba la orden judicial para que se desaloje toda esa inmundicia desde 2017. Entonces acá hay otro tema, la relación de la justicia con el poder que tiene que encargarse de hacer cumplir la orden de la ese justicia. es un tema que me parece fundamental, porque la conversación de los dos últimos programas fue precisamente la falta de independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. O sea que ahí estamos entrando en un tema en donde uno podría pensar, ¿cómo elige una corte de Estados Unidos y cómo se elige en la Argentina? Ya que estamos hablando Los procedimientos son parecidos. Es decir, Pero el resultado no es igual. Hay una propuesta, se ponen los candidatos y hay, en el caso argentino, está por ocurrir esto, si no ya empezó ese proceso, ya creo que ya empezó con el de Lijo y García Mansilla, y la gente dice que sí, no, pero ¿cuál es el problema? Ponele que la mayoría de las expresiones que llegan en esta suerte de audiencia pública digan no, Lijo no. Pero esto después pasa al Senado, es el Senado el que va a decidir si Lijo sí o Lijo no. Y ahí entran a jugar otros factores eminentemente políticos. Y lo mismo pasa en todo el mundo, por lo menos occidental. Mutatis mutandis pasa en todo el mundo. El mundo occidental, no sabemos. Básicamente en el mundo occidental, porque, qué sé yo no te puedo decir en China, en Irán. en Singapur. Son otros sistemas judiciales completamente distintos. En Occidente vos tenés dos grandes sistemas. El romano germánico, que es la herencia nuestra, y el sistema anglosajón del common law. Son los dos grandes, ¿no? Son distintos. A ver. Y bueno, en eso queríamos. el romano germánico apunta a resolver la aplicación de la ley, es decir, sobre la base de leyes.
En cambio, el otro se basa mucho en la costumbre que crea precedentes judiciales. Obviamente que también los países anglosajones y en algunos otros que justamente coinciden con su integración en el Commonwealth británico, por supuesto, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Canadá, también hay leyes y funcionan bien, y reglamentos que sacan los órganos institucionales y que pueden llegar a ser motivo de juzgamiento. Pero la base es costumbre y precedente. Inglaterra no tiene, o Gran Bretaña no tiene constitución escrita como nosotros. Nosotros, el derecho continental europeo del cual nosotros heredamos, es una cosa muy cartesiana. En cambio, el otro sistema es distinto. Ahora, si la pregunta es, ¿y eso cómo lo se podría hacer acá? No hay forma. Nosotros tenemos demasiada tradición jurídica hispánica que a su vez abreva en el derecho romano, etc. Pero ¿puede incidir esto en la lentitud con la que sale no, la sentencia? para nada. Porque también hay sentencias rápidas, ¿eh? Hay, Sí. por ejemplo, algunos casos que, bueno, a mí me tocó en el consultorio tener que atender casos en donde prácticamente fueron presos sin ningún tipo de evidencia, como la ley de violencia de género. Claro, bueno. Bueno, o sea, ahí preso ahí entra también la cuestión de la preparación de los jueces. Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho, y yo creo que sería un importante aporte, simplificar los procedimientos en materia civil y comercial. Uno ve en las películas, sobre todo en las películas norteamericanas, donde hay algún problema de familia, se hace la audiencia y y en 2 días se resuelve el problema. ¿Por ¿Y qué? esto? Yo creo que acá se puede hacer perfectamente Se puede. algo parecido. No así aplicar el juicio por jurados, que lo pensó la Constitución del 53 y no se implementó nunca en la Argentina. Y no debiera implementarse en la medida en que los argentinos no tengamos mayor cultura cívica, Estela. Si somos un país anómico, Bueno, o sea que no nos importa la ley, y encima no tenemos cultura cívica, ¿qué vamos a hacer tribunal por jurado? Ese es un tema, ¿no? O sea, creo que ahí es interesante. Archibaldo Lanús escribió un libro, Los argentinos y la ley. Precisamente el anudamiento que tiene cultural, yo creo que los argentinos son brillantes. A nosotros nos toca lidiar en la universidad con gente joven que es espléndida, y no son bien ellos la causa del problema, sino que están en un ámbito en donde es anómica también esta sociedad que los aloja, los recibe, los trae al mundo, en donde la ley es transgredida permanentemente, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, el efecto que esto produce cuando hay un cambio estructural como el que estamos viviendo en este momento, donde se ponen los casos de corrupción y la justicia no visibiliza al ciudadano. Además, eso está en nuestras raíces históricas, ¿no? Eso lo tiene muy bien descrito Carlos Nino. Carlos Nino fue un filósofo del derecho, era uno de los cerebros que tenía Alfonsín en su mesa chica, murió muy joven, y él escribió un libro que no sé cuánta dirigencia política lo puede haber leído, que es el famoso Un país al margen de la ley. Sí. Y él cuenta la historia de cómo somos. Bien, pero creo que hay un cambio también en el ciudadano argentino que dejó en el año 2023, conversando y estando de cerca, dejó de ser espectador en el ámbito docente y se convierte en participante en las últimas elecciones. Las últimas, fueron varias, pero la última tuvo la militancia del ciudadano que dijo basta, Sí. no queremos más. No fue tanto una puja entre partidos, pero ante estas circunstancias en donde sí se nota que evidentemente hay una puesta
a la vista del ciudadano de todo lo que estaba bajo la alfombra, que no es poca cosa, lo que ya venía mostrándose antes. Hay que ver qué hace la justicia y cómo va a lidiar con esto. Se escamotea la información en algunos aspectos. Y yo te cuento mi experiencia como consejero de la magistratura. El Consejo de la Magistratura no tiene presupuesto propio. Y el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte de Justicia, que a su vez también es presidente del Tribunal Electoral. Cuando empezamos a charlar, yo decía que hacía falta decisión política para que esto a la ciudadanía le empiece a impactar y crea que va a cambiar. Reformemos la ley, ambas leyes, y que tanto el presidente del Tribunal Electoral como el presidente del Consejo de la Magistratura sean elegidos de otro modo y que no tenga nada que ver la Corte de Justicia. La Corte de Justicia ha dado pasos importantes. Si uno entra a la página del Poder Judicial de Salta, va a ver que está previsto el Plan Estratégico 3, 2017-2027. Está anunciado. Yo no sé hasta ahora qué es lo que se ha hecho en función de ese plan estratégico, pero está anunciado. También hay una acordada que dispuso hace ya unos años, en 2017, si mal no recuerdo, siendo Catalano presidente todavía, de la decisión de la administración autárquica de los fondos. O sea, el Poder Judicial de Salta es el que prepara su presupuesto, lo eleva al Ejecutivo, el Ejecutivo lo pasa a la legislatura, se aprueba. Según las últimas informaciones, son informaciones periodísticas, el presupuesto del Poder Judicial de Salta creció en 168%, son más de 600, no sé cuántos mil millones de pesos. Pero proporcionalmente, ¿qué ese dato porcentaje? no lo puedo dar. No, he tratado de verificar averiguarlo. la comparación. Me parece fundamental este dato, justamente, ahí me parece que estamos en un Sí. punto. Ese dato para mí es fundamental y también otro dato. Para una ciudadana ignorante como yo, lo que no me queda claro es si la Corte responde a la ley o al poder político de turno. Claro, esa es la gran pregunta. No me queda claro eso y esto por Cuando supuesto la- va a producir un efecto no solamente en Argentina, en Salta, sino que también a nivel de El día la que comunidad internacional Claro. se produce un efecto porque no es creíble A ver, si yo tengo que invertir en Argentina Ahí está, y soy ahí millonaria, un Elon Musk que viene a invertir en Argentina en el litio, que lleva años para poder extraer un mineral que estaba en $50.000 la tonelada, bajó de 70 a 50, Sí, no sí, sé sí. exactamente cuánto está ahora, pero que supera cualquier cifra de la producción argentina, bueno, la soja 700, 600 la tonelada y esto, el litio, obviamente la inversión es larga. Digo él por dar un ejemplo. ¿Qué es lo primero que va a ver? La garantía jurídica que tiene. Y si uno ve una corte que de pronto se balancea y no se sabe quién mató al fiscal Nisman, Claro, pero además hay otras cosas más entre otros temas, No, digamos, pero ¿no? es más cercano, vuelvo a insistir. El día que la Corte le diga al Poder Ejecutivo, ya está, no podemos insumir más tiempo nuestro en el Tribunal Electoral y en el Consejo de la Magistratura, queremos que se reforme la ley y que los presidentes se elijan de otro modo. O sea que forma parte de esta independencia que se elija. Totalmente, mira Bueno. vos qué sencillo. ¿Y qué propondría sencillo. Gustavo Barbarán para eso? Eso, Desde el lugar eso, del derecho comparado. Que ni el presidente de la Corte de Justicia, quien quiera sea, no sea el presidente del Tribunal Electoral, ni sea presidente del Consejo de la Magistratura. Independencia. Así como se le exige independencia al Poder Judicial, también veamos la independencia en esto, porque el Tribunal Electoral controla
los actos electorales, las elecciones provinciales. Pero por El supuesto. Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Y no puede ser un toma y daca. Entonces, bueno, ese es el gesto. Hay quienes piensan que definitivamente la falta de independencia viene por la falta de independencia económica que tiene también el Poder Judicial. No. ¿Quién no. administra y quién controla la distribución de los recursos? No, eso lo hace el Poder Judicial. Eso lo hace el Poder Judicial. Por eso digo, el Poder ¿En Salta Judicial, o en la Nación? No, en Salta. El Poder Judicial tiene el manejo autárquico de los fondos que el presupuesto provincial le asigna. El presupuesto provincial. Y el porcentaje que le da el presupuesto provincial Bueno, depende de... Ahora, yo creo, y yo he estado siguiendo la entrevista en la que participaron Omar Carranza y Jorge Luis Villada, y Villada dio los porcentajes. Sí. Acá en Salta no debe ser muy distinto. Me parece que Uno. puede ser un poco más. 1,9 para la justicia, Sí, pero eso a 3 nivel para el Poder nacional. Legislativo y 95. Sí. Bueno, Me parece que realmente es un condimento, digo, no es el único. pero ese tema lo traslademos a decir, bueno, supongamos que la provincia le hubiera dado el doble del presupuesto que le asignó el presupuesto 2023. Hay cosas que no se van a resolver. Porque adentro de la justicia no hay. No, qué sé yo, ahora está implementado, ya nadie va a tribunales porque todo es Digital, sí, digital. Pero yo no hago más que cruzarme con alumnos que ya son abogados y litigan y dicen, profesor, esto no. esto no va. Pero sin embargo, con respecto a otras provincias es un avance muy grande. Es un avance muy grande que los expedientes estén digitalizados. Los abogados que tienen muchas causas, les resulta muy bueno esto de estar en su escritorio con su personal, controlando los expedientes desde allí. Bueno, de pronto podríamos en otra oportunidad, se nos terminó el tiempo, hablar de qué pasa con las sentencias en donde interviene la inteligencia artificial. Nos quedamos- Bueno, ahí la conductora del programa va a tener que recurrir A la carrera. a otro especialista, porque yo no soy especialista. Pero bueno. Pero sé los problemas que existen con la inteligencia artificial. Así que... Así las cosas. Muchas gracias, Gustavo Borarán, Espero haber sido útil. por favor. Para nuestra audiencia, un lujo tenerlo acá y nos vemos la semana que viene. Love is all that I can give.